buenas noches. Hoy presentaremos cómo es el cálculo de la temperatura en un cubo Rubik. Bueno, cabe destacar que el proyecto comenzó el cálculo de temperatura dentro de la cámara de combustión, pero eso es algo que no podemos calcular todavía. Son conceptos muy avanzados para nosotros y no podemos realizarlo. A lo que el profesor Lenin nos indicó que podíamos cambiarlo. Bueno, este fue el problema que nos dejó principalmente, calcular la temperatura en un cubo. Entonces lo quisimos ver como si fuera un cubo Rubik. La solución para este fue comenzar diseñando el cubo y planteando los ejes de referencia para identificarlo. Planteamos que sería A subíndice X, Y, Z. Ustedes se preguntarán qué planteamos. Fue plantear resolver el cubo de acorde a sus vértices, a cada vértice del cubo. Esto es a lo que llamamos como A. El subíndice X, Y, Z se refiere a la posición que ocupa cada uno dentro del cubo. Algo que cabe destacar en esta solución es que el cubo tiene una temperatura en su cara derecha. En esta cara tiene una temperatura en su cara frontal, temperatura en la izquierda, temperatura en la superior, en la baja y en la trasera. Cada una con una temperatura diferente, no hay dos iguales. Pero aunque fueran temperaturas iguales, se puede resolver el problema. ¿Qué es lo que vimos? Las temperaturas tocan estos cuatro vértices de este lado, tocan estos cuatro vértices, tocan estos cuatro vértices y así sucesivamente con cada cara. Lo que quiere decir que la temperatura de las caras en ese momento es prácticamente la temperatura que se le inyecta. Y la temperatura en estos puntos, en cada esquina del cubo, se refiere a que va a ser nada más el promedio de las tres temperaturas. Pero el problema está en el interior del cubo. Aquí, como podemos ver, quitamos todas las aristas que ya tienen una temperatura dada o que son muy sencillas de calcular para pasarnos al cubo interior que se forma retirando esas aristas, esos vértices. Al llegar al cubo interior, denotamos estas formas. Lo que les dije, A significa vértice y los subíndices que lo acompañan se refiere a la posición que tiene. Nosotros comenzamos tomando como X, aquí sería el punto 1, aquí sería el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Por ende, retirando los vértices que no se van a ocupar en la solución, nos queda esta notación. Aquí vamos a aplicar el método de solución de Gauss-Seidel. ¿Cuál es el método de solución de Gauss-Seidel? Lo vimos en la aplicación del cálculo de la temperatura en una placa. Esta consta en tomar un punto y los que están a su alrededor para hacer un promedio. En este caso voy a poner un ejemplo de este punto. Este punto está rodeado principalmente, la temperatura en el punto A222 sería igual. ¿Qué puntos están en contacto? Primeramente este sería el punto A232. Otro, ¿qué punto está tomando? Este punto sería más A223 más este punto que es A322. Pero aquí faltan otros tres puntos. ¿Cuáles son? El que toma a su derecha, porque es como si tuviera otro cubo de este lado. Pero vemos que tiene este cubo de este lado y este vértice es este de aquí. Bueno, aquí tenemos lo que son las temperaturas que nosotros dimos de acuerdo al problema que nos dio el profesor. Las temperaturas es que la superior tiene como temperatura 1 grado, la inferior tiene como temperatura 2, derecha 3, izquierda 4, frontal 5 y la trasera 6. Bueno, aquí es a lo que venía explicando. En este punto, ¿qué es lo que está en contacto? Está en contacto con esta arista, que esa arista es la que vemos en este punto. Por lo tanto, está conectado con una temperatura directa de 3. ¿Qué más estamos viendo? Esta arista está conectada hacia abajo con otro cubo. ¿Qué es su arista? Es la arista, bueno, aquí no se alcanza a ver. Sería más o menos por aquí. Es la arista de la cara de inferior, que su valor es de 2. Y hay tiene otra arista, otro vértice frente a él. Y ese vértice se nota como este.
¿Qué temperatura tiene? Si es la frontal, tiene 5. Y por el método de Gauss-Seidel, como es de sacar promedios, tenemos que dividirlo entre el número de factores que estamos igualando, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobre 6. Esta es la solución para cada vértice del cubo. Con esto se calcula la temperatura en cualquier punto siguiendo estos órdenes. Pero nos dimos cuenta, ya después de ver los patrones, que hay una solución más sencilla, la cual la veremos más adelante. Primero pondremos el cubo 4x4x4. En la siguiente solución de nuestro problema se nos planteó que resolviéramos también un cubo 4x4x4. Aquí está más o menos simbolizado. Nos basamos en el mismo acomodo en cuanto a ejes X, Y y Z y la misma forma de resolución con vértices. Bueno, aquí lo que vimos es similar al otro. Tenemos una temperatura ya dada en esta cara, otra temperatura ya dada en esta cara, otra ya en esta cara, y así sucesivamente con las 6 caras del cubo. Entonces, el único problema que vimos, como en el otro, es que tenemos que resolver las temperaturas internas. Si nosotros quitamos todos los cubos en los cuales los vértices son muy fáciles de calcular o ya están dados, si lo retiramos todo, nos va a quedar un cubo 2x2x2. Entonces, lo único que se tiene que resolver es cada vértice de este cubo 2x2x2. Y ustedes se preguntarán, ¿cuántas ecuaciones, cuántas incógnitas, qué es lo que vamos a ver? Bueno, tenemos que recordar que el número de vértices de un cubo está dado por el n a la menos 1 al cubo, dependiendo donde n es el número de cubos con los que cuenta. Por ejemplo, aquí es 4, entonces sería n menos 1 al cubo, sería 4 menos 1, 3 al cubo, y es 27. Entonces, este cubo 2x2x2 cuenta con 27 vértices, y a su vez los 27 se convierten en las 27 incógnitas que queremos calcular. La forma de calcular es la misma. Por ejemplo, me voy a centrar de nuevo en el vértice A222. El vértice A222 está dado por los vértices que lo tocan. Tenemos que este vértice lo toca, este también, este interior también lo toca, y este. Entonces, vamos. Este no lo toca. Vamos a ver, sería A232 más A322 más este vértice que sería A223. Y otra cosa, como en el cubo pasado, tenemos que recordar que está conectado con vértices a las caras. Si es este vértice, tiene otro vértice conectado acá, que ese vértice sería este de aquí. Por lo tanto, es el lado derecho y su valor sería de 3. Ahora otro tiene un vértice hacia abajo, que sería el vértice que se encuentra más o menos aquí. Ese vértice, su valor es de la cara de abajo, entonces sería la inferior, que sería más o menos. Y por último, toca un vértice frente a él, que sería este, el cual su valor está dado por 5. Y como en el otro es método de Gauss-Seidel, se divide entre el número. Y así lo vamos a hacer con cada uno de los vértices. Son 27 vértices, por lo tanto nos van a generar 27 ecuaciones, que es un modelo cuadrático que se puede resolver con Gauss-Jordan. Pero hay una forma sencilla, que es la forma de Gauss-Seidel, que por eso comenzamos con esto. La forma de Gauss-Seidel la vamos a programar. Bueno, de hecho, la programó uno de nuestros compañeros, y nos dimos cuenta de que sigue un patrón esto, que siempre, por ejemplo, ya lo vamos a hacer con A 4, 2, 3. El patrón que vimos es que siempre X, Y, Z siempre van a estar dados porque van a estar rodeados por los vértices X más 1, X menos 1, Y y Z se quedan estacionarios. Está dado por esto. Luego, también como X, X y Y más 1 y Y menos 1. Y Z se queda estacionario.
Y por último, X y Y se quedan estacionarios, pero Z es más 1 y Z menos 1. Y este es el patrón que nosotros encontramos. Si nosotros lo resolvemos, bueno, queremos acomodar la ecuación de la forma que lo hicimos de Gauss-Seidel, pero sin ver la figura, sin tenerlas, sin siquiera imaginarnos qué vértices están ahí, nada más es seguir ese paso, que sería el vértice A4, 2, 3, sería, vamos a comenzar con las X, sería el A5, 2, 3, más A3, 2, 3, ahora con las Y, que sería A4, 3, 3, más A4, 1, 3, más, ahora con las Z, sería A4, 2, 4, lo voy a poner acá, más A4, 2, 1. Y ustedes dicen, bueno, sí la tienes hasta 3 incógnitas, pero las otras 3, ¿qué onda? Bueno, pues las otras 3, estos que contienen los 1 y los 5, son los lados de la cara. Por esa forma se puede programar ya en sea CodeBlock, C o C++. También en Scilab. Algunas de las complicaciones que tuvimos fue que en un principio se quiso plantear por caras en los cubos. Lo que pasaba es que nos daban 27 ecuaciones, una por cada cara del cubo, y al final nos quedaban 36 incógnitas. Una de las complicaciones que pasó fue que la cara derecha del primer cubo, que en este caso sería este, se compartía con la cara izquierda del segundo cubo. Lo intentamos sustituir en diferentes ecuaciones, pero al final el sistema era irresolvible porque teníamos más incógnitas que ecuaciones. Buenas tardes, compañeros y profesor. En este video se les va a explicar a grandes rasgos lo que viene siendo el programa que nosotros utilizamos para poder calcular las temperaturas interiores de un cubo de 4x4x4. Primero que nada, inicializamos una variable u igual a una matriz de 5,5,5. La inicializamos en 5, puesto que esta tiene una capa inferior y 4 arriba de ella. En el siguiente paso, nosotros inicializamos la matriz en sus lados exteriores con una temperatura ya dada. Como aquí podemos observar que la capa inferior tiene una temperatura de 1 y la capa superior tiene una temperatura de 2. Y así sucesivamente con las demás capas. Ahora aquí podemos mostrar un ciclo for de IJK de tercera dimensión para poder pedir todas las temperaturas interiores del cubo. Analizando nuestros problemas nos dimos cuenta que tiene un patrón de más menos 1 en cada uno de los intervalos, ya sea I, J y K. Entonces aquí tenemos la fórmula de la matriz U, paréntesis I, J, K, y el patrón que encontramos, puesto que le restabas 1 y más 1, ya sea a I, J y K, para poder pedir la temperatura del cubo de las caras interiores. Agradecemos la atención prestada y esperemos que este tema les sea de ayuda en el futuro desarrollo de nuevas técnicas y métodos. Agradecemos al profesor Lenin Augusto Echeverría del Instituto Politécnico Nacional Campus Guanajuato por el apoyo para poder llevar a cabo este proyecto. Y asimismo agradecemos el apoyo de todos nuestros compañeros.